Bueno, el tópico que me ha tocado tratar a mí es sobre síndrome hipoficiario y hipertiroidismo. Antes de iniciar ya con las clases que ustedes los tienen a la mano, vamos a tratar de ver que la semiología endocrinológica pues hace un enfoque importante de todo lo que han hecho en semiología anterior. Justo hoy día hemos tenido la oportunidad de estar con sus compañeros en una práctica muy sui generis y muy inusual, pero bueno, hemos visto 3 casos muy interesantes del punto de vista de que la semiología endocrinológica no solo es palpar la tiroides, que es en realidad la única glándula endocrina que se palpa accesiblemente. Algunas veces cuando hay un adenoma paratiroideo se puede palpar la paratiroides, pero en realidad la suprarrenal no se palpa, los islotes del ángeras menos, la glándula pineal mucho menos, la cía túbica mucho menos, la hipófisis, el hipotálamo. Entonces, ¿qué trato de traducir con este pequeño prolegómeno? Trato de decirles que la semiología endocrinológica es examinar todo, como todo lo que en realidad estamos viendo en las rotaciones anteriores, pero en la semiología endocrinológica las manifestaciones sistémicas son bastante relevantes. Ejemplo, ¿no? Un paciente que tiene un cabello delgado y se le cae, probablemente un hipertiroidismo sea la posibilidad diagnóstica que ustedes estén planteando dentro de lo que es semiología endocrinológica. O si viene un paciente con pigmentación facial y generalizada, Addison es la primera posibilidad que ustedes estarían armando como diagnóstico. No siempre es Addison, puede ser un Sheehan, que vamos a ver en este interview de síndromes hipoficiarios, la que también se puede hiperpigmentar. O aquella paciente que viene a la consulta diciendo que está bajando de peso y pese a comer mucho, hipertiroidismo sería la primera posibilidad. O a la inversa, aquella paciente que dice que hago dieta pero sigo engordando, hipotiroidismo sería esa posibilidad. O de repente pueden decir, el doctor Avilés ha salido del sol y está con casaca, hipotiroidismo, ya me hicieron el diagnóstico, ¿no? Entonces hay que ver todo lo relevante en los detalles desde el punto de vista sintomatológico y signológico, que les va a permitir a ustedes elaborar buenos diagnósticos, desde los más comunes hasta lo más raro. Probablemente sus compañeros seguro le van a comentar si hay la posibilidad. Hoy día hemos visto 3 cosas raras, aparte del doctor Avilés, ¿ya? En el contexto, 1, hemos visto una paciente que venía por una sintomatología media extraña, no muy frecuente, estridor, doctor se ha equivocado de capítulo, semiología respiratoria ya pasamos y con 20, estridor laringio, y la paciente viene con disnea, viene con disfonía, viene con disfagia, y ustedes dirán, doctor, ¿y qué raro tienes? Gastroenterológica, respiratoria, ¿no? Y otorrinolaringológica por la disfonía. No tiene nada de endocrinológico, pero en realidad tenía todo de endocrinológico. Era una paciente que tenía una tumoración tiroidea que estaba comprimiendo el laringio recurrente, por eso hay disfonía, estaba comprimiendo la tráquea, por eso hay estridor laringio y disnea, y estaba comprimiendo la parte faringoesofágica, por eso hay disfagia o dinofagia. Diagnóstico final, tiroiditis de Riedel, una patología leñosa, petrosa, que simula un cáncer. Sus compañeros han quedado estupefactos, algunos han hecho esoftalmos y tremor de manos, cuando han palpado la tiroides lo han encontrado dura, pétrea, leñosa, indolora, nada, no se mueve, está congelado, un cáncer. Pero dio gracias por la paciente, una tiroiditis benigna llamada Riedel, leñosa. Luego nos fuimos haciendo un tour por ahí por los servicios de mi hospital y encontramos una paciente que estaba así. Primero, cuando la fuimos a buscar a su cama, no estaba. Ese es un signo clásico. Cuando vean a una paciente en una sala de hospitalización y no está, ya tienen el diagnóstico. Hipertiroidismo. Nunca para en su cama. Para en la cocina nada más. ¿Ya? Por la hiperfagia. Tiene hambre, buen apetito, ¿no? Tiene bastante. Y no gana peso. Qué bueno, ¿no? Hay que tomarlo con tiroides. ¿Ya? Y en el contexto, la vemos a la paciente
Y sus compañeros cuando la ven, la paciente está así, ¿no? Está a media que no nos ve, pero está mirando cómo somos, cómo estamos actuando, ¿no? Esa es la característica del paciente hipertiroideo, ¿no? Estupefacto, está viendo qué uno hace y luego ya va agarrando confianza, ¿no? Entonces, uno de sus compañeras le agarra la manito y ve que la mano le suda, una hiperdiaforesis o una hiperhidrosis. Y vimos un signo que probablemente lo han visto en todas sus rotaciones de semiología, desde semiología general hasta esta semiología endocrinológica. El eritema palmar. La paciente tenía eritema palmar, el signo de la bandera peruana, muy característica, muy notoria, que también se ve en hipertiroidismo, sobre todo en Grace Bassett, como característica. Y aparte vieron las uñas, y las uñas las tenían desprendidas del lecho unguial, uñas de plano, ¿verdad? El famoso signo de las uñas sucias, clásico paciente, ¿no? Doctor, voy al podólogo, voy al pedicure, al manicure, y nada, doctor, no me soluciona, se ensucian mis uñas. Hipertiroidismo Graves-Bassett, plan, ¿verdad? Pero la uña tiene un contexto muy claro en estos pacientes tiroideos endocrinológicos. Una de ellas es la uña de Planberg, otra es otra uñita que luego seguimos al tour viendo más casos endocrinológicos, ¿no? Sus compañeros estaban completando su rotación, ya quería su nota, ¿no? Y fuimos a ver una paciente con una característica, le vimos la palma de la mano. Estábamos siendo gitanos hoy día, leyendo manos, no quiromancia, no, viendo la mano, y vemos la mano de esta paciente pigmentada, hasta los surcos los tenía pigmentados. Era un Addison. Pero esta pacientita tenía una peculiaridad. Era un Addison con un IMC no tan bajo, que es característico del Addison. Era un paciente con un IMC un poquito o sobrepeso, porque tenía hipotiroidismo. Síndrome de Schmidt, que es lo que comentamos a sus compañeros. Estábamos viendo una enfermedad poliglandular, hipotiroidismo más Addison. Si encontraran ahí diabetes, 3. Y si encontraran hipoparatiroidismo, las 4 enfermedades que dan enfermedad poliglandular. Y en el contexto, ¿qué se han dado cuenta de estos 3 ejemplos que hemos visto hoy día en menos de una hora? Seguro les dirán sus compañeros. Que la semiología endocrinológica es tan prolija. Yo podría decir que de todos los segmentos que están viendo ustedes, más el segmento posterior, que es semiología neurológica, es la que te da mayor información. Es muy vasto, muy prolijo, desde el cabellito hasta el último dedito o ortejo del pie derecho, te da información del diagnóstico. Y desde el punto de vista de todas las esferas, pacientes que vienen con palpitaciones, doctor, feocromocitoma, hipertiroidismo. Paciente que viene con pulso bajo, parvus tardus, doctor, hipotiroidismo. Paciente que le suda la mano, feocromocitoma, hipertiroidismo. Paciente que viene con hipertensión arterial, hipertiroidismo, feocromocitoma, Cushing, acromegalia, y ahí tienen los diagnósticos que te dan hipertensión arterial. O si le toman la temperatura, mire, estamos hablando solamente de funciones vitales. Paciente que viene con hipertermia, doctor, hipertiroidismo, feocromocitoma y aldosteronoma, enfermedad de Kohn. Paciente que viene con hipotermia, ahí está, el hipotiroidismo, sobre todo cuando llega en coma mixedematoso. O paciente que viene con trastornos menstruales, que vamos a ver en síndromes hipofisiarios, amenorrea, oligomenorrea y obesidad. Esa dualidad, amenorrea, obesidad, tiene que ver mucho con los síndromes hipofisiarios, sobre todo con los panhipopituitarismos, que vamos a ir larvando. Seguiríamos hablando toda la clase, 2, 3, 4, 5 horas, larvaríamos todo, porque la semiología endocrinológica afecta toda la economía del cuerpo. Bien, con este pequeño prólogo, ahora sí vamos a comenzar con el síndrome hipofisiario. Pero para entender el síndrome hipofisiario, tenemos que entender lo que ustedes han ido viendo en sus cursos pasados creo que se estudia desde bioquímica, de fisiología, de histología, se estudian las células cromóforas, ¿no? Algunas células con algunas características, y estudiamos también la embriología,
la embriología para entender por qué una parte es adenopófisis y la otra parte es neurohipófisis, sabiendo la relevancia que representa la adenopófisis en el contexto de toda la regulación de las hormonas que ya han sido estimuladas por factores liberadores del hipotálamo, hipófisis. No podemos ser exentos de no hablar del hipotálamo, hay que darle una función especial. Y en ese contexto vemos aquí una serie de hormonas que tienen órganos blancos específicos, como por ejemplo la ACTH a nivel suprarrenal, la TSH a nivel tiroideo, la GH, hormona de crecimiento, lo que le faltaba a Messi cuando era pequeño, en el contexto de ello, a nivel de óseo, o la FSH, hormonas gonadales, FSH, LH, y la hormona luteinizante también como acción a nivel gonadal. Como ven, este es un gráfico muy práctico, muy sencillo, un pequeño recordaris a ustedes, porque esto nos va a permitir enfocar los cuadros, sabiendo que la hipofunción de la glándula hipofisiaria, en este caso de la adenopófisis, me llevará a un déficit de ACTH, de TSH, de GH, de FSH, LH, y en el contexto, sabiendo el funcionamiento normal de cada uno de ellos, voy a traducir rápidamente la anomalía. Ejemplo del folículo estimulante, de la hormona luteinizante, tiene que ver mucho con la catanemia, habrá menorrea. Si hay déficit de hormona de crecimiento, habrá enanismo hipofisiario, famoso enanismo de Lerón, histórico, pulgarcito, ahí está el ejemplo. Y en el contexto TSH bajo, habrá cuadro de hipotiroidismo, pero como es de hipófisis, será secundario. Y ACTH, ahí está la hormona corticotrópica, que tiene que ver con funciones de aldosterona, cortisol, etc. Y se manifestará con algunas características. Lo que estamos viendo, si hay déficit de ACTH, habrá hipoaldosteronismo, y si hay hipoaldosteronismo, habrá hipotensión. Si hay hipocortisolismo, habrá toda una serie de situaciones clínicas que se plasmarán en la parte clínica y en el contexto. Y luego hablaremos algo de lo que es la neurohipófisis en el contexto. Y ahí tenemos dos sustancias importantes, una más importante que otra, la vasopresina y la oxitocina. La vasopresina, que a nivel del tubo colector de Bellini regula la homeostasis del agua. En el contexto, su déficit o un traumatismo o una sección del tallo portal hipofisiario conllevará a un paciente a una diabetes insípida, una serie de manifestaciones clínicas donde su sintomatología será poliuria, polidipsia. La oxitocina, que es una función mucho más circunscrita, menos generalizada a nivel uterino, tiene que ver más a nivel de la contracción uterina en una gestante en trabajo de parto. Y en ese contexto, esa es la idea, entender ello para luego entender la anomalía. Un ejemplo de lo mencionado, de lo anómalo, casi con el mismo gráfico extrapolado, es el Sheehan, el síndrome de Sheehan. Doctor, ¿no está en la copia eso? Sí, pues, para eso se viene la tarde la clase. Y en el contexto, ahí está, doctor, ahí está, el Sheehan representa, le da la etiqueta, la carta de presentación a la hipofunción hipofisiaria. Tiene distintos términos: hipopituitarismo parcial, hipopituitarismo total, panhipopituitarismo. Son tres términos casi simples en el contexto. Si es parcial, doctor, parcial afecta a ACTH, GH, pero de repente respeta TSH, FSH. Si es total, afecta todas las hormonas que tienen que ver con la hipófisis. Y en ese contexto, el Sheehan representa al panhipopituitarismo. Digo representa, porque es una de las causas más frecuentes. ¿Y cuál es el comportamiento? Justo le hablaba a sus compañeros del comportamiento de las enfermedades. Si uno conociera el comportamiento de las enfermedades, haría superdiagnósticos. Creo que no habría equivocación en hacer diagnósticos. ¿Y cómo es el comportamiento? Primero, es una paciente que ha tenido un parto aparentemente eutóxico,
pero en la situación del trabajo de parto, el alumbramiento produce un sangrado profuso, que puede conllevar ese sangrado ginecológico a una alteración hemodinámica que ustedes conocen como shock hipovolémico. Ese shock hipovolémico se ha demostrado que cambios mínimos de hipotensión puede isquemiar la circulación portal hipoficiaria, y es por eso que el Sheehan eso es lo que representa. Entonces, tiene que haber una historia de un antecedente ginecobstétrico con un parto cruento. Tiene que haber, para que ustedes planteen Sheehan como posibilidad de diagnóstico de panhipopituitarismo. Y el otro signo que se adiciona, o síntoma también, signo es cuando lo manifiesta y síntoma cuando yo lo verifico, es la agaláctea. La agaláctea. Doctor, nació mi hijito, sangré mucho, a los 6 meses ya no me venía mi regla y no le di de lactar, doctor, tuvo que usar lactancia artificial mi hijito. Y ahí se redondea la historia. Y estos pacientes, generalmente sus manifestaciones ya no le dan importancia a la ausencia de regla, ya no le dan importancia a la agaláctea, pero 2, 3, 4, 5 años comienzan a tener frialdad, se le baja la presión, mareos, cambio de voz algunas veces, y esos síntomas muy vagos, muy inespecíficos, pero ahí se está alargando el Sheehan. Y en algunas oportunidades el paciente comienza a tener unas manchitas faciales, tipo melasma, ploasma, relacionado a la CTH, la hipotensión, la frialdad de manos, relacionado a hormona tiroidea, pero ya la menorrea en el contexto son las posibilidades. Si no hubiera la situación clínica del antecedente ginecobstétrico, habría que buscar las 55 causas más de panhipopituitarismo. No se preocupemos de ese 50. ¿Ya? Uno es trauma. Un paciente que tiene un trauma encéfalo-craneano puede hacer un panhipopituitarismo o un hipopituitarismo. O una paciente que hace una infección neurológica, un virus como una encefalitis viral tipo herpes, o una bacteria un tipo tuberculosis, etc., también puede desencadenar un hipopituitarismo. O anomalías ya adheridas desde la genética, como el craniofaringioma, o adheridas como el síndrome de silla turca vacía. No es que no esté la pituitaria, esa es una de las anécdotas clínicas semiológicas bien raras, ¿no? Le tomas la plaquita o la tomografía y no ves la pituitaria, por eso le llaman la síndrome de la silla turca vacía. Es una alteración del líquido cefalorraquídeo, una herniación a nivel de la silla turca, que produce también panhipopituitarismo. Y como vamos a ver más adelante, múltiples causas, pero quiero que entiendan que esto representa la hipofunción de la hipófisis. Ahora sí, entramos de lleno a algunas características más. Si habrá hipofunción, habrá hipopituitarismo, que puede ser también relacionado a problemas hipotalámicos. No se olviden, también se puede llamar en ese contexto. O también puede haber hiperpituitarismo, sobre todo relacionados a adenomas hiperfuncionantes. Y aquí tenemos al que representa ello a la acromegalia. Y cuando tengan acromegalia, macroadenoma hipoficiario es una de las posibilidades diagnósticas muy relevantes. ¿Y cuál es la historia? ¿Cuál es el comportamiento? Es fácil diagnosticar una acromegalia con gran prognatismo, con gran hiperostosis, orejas grandes, labios gruesos, lengua grande. Es sencillo, pero hay que diagnosticar precozmente cuando el paciente no tenga esas alteraciones irreversibles, como la aterosclerosis o la mano en pala, mano grande. ¿Cómo puedo diagnosticar muy sutilmente un pródromo, un inicio de una acromegalia? Muy sencillo, los trastornos visuales. El paciente, años anteriores, viene con problemas visuales, diplopias, escotomas, pero lo que es más relevante en un macroadenoma hipoficiario es problemas de campos. Doctor, yo veo de forma central, pero no veo por aquí.
Y uno hace una evaluación sencilla, no necesita una prueba campimétrica especializada, computarizada. Hace la prueba de los cuentadedos, le hace tapar un ojito, ve el otro, cuánto hay, 2, 3, 4, y en el contexto se da cuenta que hay una alteración de los campos. Acuérdense que una manifestación oftalmológica es la hemianopsia bitemporal. Y la fisiopatología es muy sencilla, más que fisiopatología es acordarnos de la neuroanatomía. El quiasma óptico, y ahí está la pituitaria, crece, comprime. Al comprimir, justamente comprime la decusación del quiasma. Por eso hay hemianopsia bitemporal y se respeta la visión nasal o visión tubular, que es una de las formas características. Entonces, del hiperpituitarismo, el que representa es la acromegalia por un macroadenoma oficial, pregunta de examen. Y el hipopituitarismo, el que representa el SHIA, o síndrome de SHIA. Rápidamente hablamos de hiperpituitarismo y encontramos una serie de relevancias, ¿no? Adenomas localizados, por supuesto, en el lóbulo anterior, y si afecta exclusivamente un determinado componente de células, habrá hiperfunción de esas células afectadas. Se relaciona a hiperplasias, carcinomas, y también puede ser problemas superiores como trastornos hipotalámicos. Según la hormona que producen, un ejemplo, la prolactina, un prolactinoma, paciente que venga con cefalea, síntoma prodrómico cardinal, cefalea, y dentro del examen clínico encuentran galactorrea, prolactinoma es una de las posibilidades diagnósticas a plantear, y estaríamos hablando también de un hiperpituitarismo. O también de la hormona de crecimiento, que es la acromegalia, pero si fuera menos de 18 años, antes del cierre del cartílago epifisiario, sería un gigantismo la posibilidad diagnóstica también a plantear. Ya este gráfico es mucho más llevadero luego de haber presentado dos iconografías anteriores donde se ve la circulación portal hipofisiaria, hipotalámico hipofisiaria y el componente de las hormonas, Un detalle más que siempre es motivo de pregunta de examen. Ya les conté el chiste a sus compañeros el día de la mañana, no lo voy a hacer como acróstico porque, ni como mnemotecnia, porque la mnemotecnia es un poquito, tiene un argot verbal un poquito fuerte. Seguro sus compañeros les van a contar cuál es la mnemotecnia, pero acuérdense de hormona de crecimiento, ¿no? En el contexto. Y esto justamente está, la mnemotecnia justamente está formada por esta secuencia, ¿no? Si le preguntan cómo se inicia la hipofunción hipofisiaria, justamente esa es la secuencia, ¿no? Hormona de crecimiento, hormonas gonadales, hormonas TSH estimulantes y ACTH. Ya les contarán sus compañeros cuál es la mnemotecnia que usamos para recordarnos esa secuencia. Y siempre preguntamos, siempre es motivo de pregunta de examen, la secuencia en la cual se alteran las hormonas. Igual aquí otro gráfico, porque el síndrome de Sheehan es el tema a aprender en cuadros de síndromes hipofisiarios, igual que el paciente con acromegalia, ¿no? Amenorrea, agalactia, insuficiencia renal secundaria, que tiene una característica para discernirlo del Addison primario, la pigmentación. Generalmente el Sheehan o la insuficiencia renal secundaria no da hiperpigmentación. No se sorprendan que puedan encontrar más que hiperpigmentación, hipopigmentación. Vitíligo es un representante de ese contexto, pero no siempre vitíligo ve insuficiencia suprarrenal, primaria o secundaria, sino también diabetes, hipotiroidismo, sobre todo Hashimoto, y también hipertiroidismo, Ley-Vaserov, sobre todo. Son las 4 entidades endocrinológicas que pueden tener vitíligo o hiperpigmentación. Igual en el hipotiroidismo secundario, hipofisiario, no hay generalmente macroglosia. Generalmente no hay mucha madarosis, que es el tercio externo de las cejas. Y no hay mucha miocardiopatía mixedematosa. Son los 3 puntos clínicos que ustedes tienen
tienen que discernir para decir hipotiroidismo primario de secundario. Por ahí van a levantar la mano, doctor, las hormonas. Si tengo TSH alto y T3 y T4 bajo, eso, doctor, es un hipotiroidismo primario. Si no tengo alterado eso, probablemente sea secundario o terciario. Pero no, yo les estoy hablando desde el punto de vista clínico, semiológico, lo que tienen que ustedes que trabajar ya en estas últimas semanas, que está como epílogo el curso. La clínica, el laboratorio, es sencillo saber que tiene diabetes tomándole una glucosa. Pero uno ve el paciente índice alto, poliuria, polidipsia, usted tiene diabetes. Ve a un paciente con esoftalmos, temblor de manos, es más fácil que decir tiene T3 y T4 elevadas y TSH en cero. El laboratorio es consecuencia de la clínica, no al revés, por favor. La presión, importante también. Clasificación de los adenomas hipoficiarios, de acuerdo al tamaño, macroadenomas y microadenomas. Del punto de vista clínico, generalmente mayor efecto de masa, mayor cefalea, vértigos, hipertensión endocraniana, alteración de los hemicampos, náuseas, vómitos. O sea, más grande la masa, mayor sintomatología. Probablemente un microadenoma o masas mucho menos pequeñas que ello, probablemente sean pausiasintomáticos o asintomáticos. Y en realidad los hallazgos son casualomas, o sea, de chiripa, ¿no? Le tomas una resonancia y encuentras ahí un microadenoma. Pero generalmente la relevancia clínica es cuando son macroadenomas. Y miren cuán importante es ello también, porque también para que posteriormente, cuando ustedes ven la conducta terapéutica, las conductas terapéuticas algunas veces son distintas en el abordaje de la neurocirugía. Una estadística de adenomas hipoficiarios, el 10% son neoplasias intracraneales, un hallazgo incidental, miren, incluso en biopsias, ya no tiene chiste, ¿no? En tomografía y resonancia, algunas veces también. Y el grupo etario de 30 a 50 años, y en un 3% están relacionados a los MENS, que son los grandes síndromes de endocrinopatías múltiples. Se brincan hiperparatiroidismo, feocromocitoma, cáncer medular, por ahí se meten enfermedades. Eso es endocrinopatías múltiples. Y los cuadros poliglandulares se relacionan a hipofunción. Y los MENS se relacionan a hiperfunción. Esa es la gran diferencia, no se olviden. Y miren, un 3% está asociado a adenomas hipoficiarios. Algunas alteraciones genéticas, como mutaciones, oncogenes, porque es parte en realidad de la revisión teórica, incluso mucho más relacionado a los MENS, o sea, endocrinopatías múltiples. La macroscopía, como ven, bien circunscrita, confinada a la silla turca, algunos no encapsulados, algunos son invasivos. De hecho, que si son muy invasivos, mayor deterioro y habrá otras manifestaciones neurológicas como movimientos extrapiramidales, reflejos alterados como hiperreflexia, Babinski, todas esas cositas que ustedes verán en el último segmento de semiología, que es la parte neurológica. Pero quiero que entiendan todos esos hallazgos. Aquí algunas iconografías justamente para explicar ese problema de los campos, de las semianopsias bitemporales, ¿no? Pruebas, actualmente hay pruebas sofisticadas como resonancias con gadolinio, TENS, que me permite hacer superdiagnósticos imaginológicos, pero siempre concatenado primero a un contexto clínico del paciente. Si no, haría todos resonancia y ahí encontraría casualomas, y no es el objetivo. Un corte cerebral, por supuesto, de una necropsia ya, y vemos ahí el gran macroadenoma, ¿no? Incluso con una tinción. La microscopía, hay una serie de características histológicas del adenoma hipoficiario, donde la reticulina es escasa, en su citoplasma hay a las tinciones acidófilas, basófilas. Aquí están las histologías del adenoma hipoficiario en diferentes tinciones.
con hematocilina y eosina. Y entramos a lo que nosotros hemos venido esta tarde, ¿no? Para despertarnos un poquito, ¿no? Como se marea hermosa alcalina, sueño. Y en el contexto vemos características muy relevantes, ¿no? El paciente tiene un hipogonadismo hipogonadotrófico. Esto sí es regla de oro. Cuando a nivel hipoficial hay alteraciones de las hormonas gonadales, es hipogonadotrófico. Cuando afecta el órgano blanco, hipergonadotrófico. Son los términos a usar. Y ahí tenemos al Klinefelter, al Turner, como ejemplos, ¿no? Para que discierne. Esto es un hipogonadismo hipogonadotrófico porque tiene un macroadenoma hipoficiario. Si hubiera sido de órgano blanco gonadal, sería hipergonadotrófico. Y hablaríamos de otro cuadro clínico. Acá vimos una acromegalia bien relevante, ¿no? Con características muy conocidas, esos cambios somatométricos en el paciente hasta llegar a un extremo irreversible. Como le digo, poco hacemos con tratamientos como triótide, cirugía transesfenoidal, con respecto a estos cambios ya somatométricos que son casi totalmente irreversibles. Habría que haber encontrado los hallazgos en este interview, donde el paciente de repente tenía mareitos, ver por qué tiene mareos, ver por qué tiene dolor de cabeza, ver por qué tiene tinnitus, por ahí larvar, y creo que estaríamos mucho más contentos que llegar a un diagnóstico en este extremo del paciente. Y miren, el paciente llega a la unidad de nuestra emergencia con un cuadro de una cetoacidosis diabética. Y aquí también hacemos ejercicio clínico. ¿Qué endocrinopatías, aparte de la diabetes, dan hiperglicemia? A la cabeza, acromegalia, hipertiroidismo, feocromocitoma, Cushing. Creo que son las 4 más importantes, porque hay otras endocrinopatías que también dan hiperglicemia, pero son las 4. Y acá ven una más, ¿no? De ese contexto. O sea, esa cetoacidosis diabética en realidad es relacionada a su hiperglicemia por acromegalia. Y esos cambios somatométricos tienen que ver con la hormona de crecimiento. Esa formación de la nariz, esas alteraciones del maxilar inferior, esas alteraciones de las piezas dentarias, como vemos ahí, que se llama diastema, también tiene que ver con todos esos cambios. El paciente llegó en ese estado, un cuadro severo, pero felizmente salió de la cetoacidosis diabética, por acromegalia, por supuesto. Vemos esos cambios también notorios de perfiles. Bueno, evaluar el perfil del paciente, donde se evidencia notoriamente el prognatismo. Ese apósito que tiene ahí es porque se le puso un catéter venoso central. Se ve la mano engrosada, acartonada. Otro detalle más, los pacientes tienen un tinte lustroso. En el caso del paciente no, porque estaba deshidratado, pero un acromegálico normal tiene tinte lustroso porque hay una hipersecreción, hay una hipertrofia de las glándulas sudoríparas, libera bastante grasa a nivel de la piel. Y una característica también es la atrofia de los interóseos, que estoy seguro lo están viendo desde lejos, están viendo los interóseos, incluso se ven los lumbricales, qué alucinante, ¿no? ¿Ya? Y en el contexto, eso es importante porque a mayor atrofia, mayor tendencia a ser síndrome del túnel carpiano. Justo también hemos visto a la misma paciente que tenía adormecimiento de manos, bilateral, hormigueo, y eso es relacionado a un síndrome del túnel carpiano, una compresión del canal mediano. Volvemos a hacer ejercicio clínico. ¿Qué endocrinopatía está en túnel carpiano? Y a la cabeza, acromegalia. Segundo lugar, hipotiroidismo. Tercer lugar, diabetes. Cuarto lugar, obesidad. Ahí tienen las patologías endocrinológicas que dan túnel carpiano. Doctor, no me entran los zapatos, no me entran los guantes. Una serie de características, y acá seguimos viendo esta anomalía. Los cambios somatométricos, usamos antecedentes o fotos antiguas para hacer las comparaciones y ver esos cambios dismórficos, somatométricos, faciales. Aquí también se ve diastema en el maxilar inferior, la macroquilia, el labio engrosado, característico, pero no patognomónico de acromegalia, porque también se puede ver en hipotiroidismo.
y en el contexto también el prognatismo. Y miren la paciente con qué historia viene. Viene con cefalea, mareos y crecimiento progresivo de la base nasal, una nariz platirrina, ensanchada, con fosas nasales amplias. Solo 2 endocrinopatías te dan esa característica, el acromegálico más notoriamente y el hipotiroidismo. Entonces, como ven, los detalles, el ser exhaustivo, muy prolijo en cada situación clínica, desde el cabello, los dientes, el maxilar, los ojos, me podría dar un mejor diagnóstico en la paciente. Igual las manos, donde tiene las manos grandes, manos toscas, le llaman también, acartonadas, con atrofia de interóseos, con una serie de características que lo hace más relevante al paciente. Estos cambios sí son mucho más notorios por la diferencia, pero quiero que entiendan, mira, tiene 43 años, la edad de doctora Avilés, y en el contexto, miren, parece que fueran 2 pacientes distintos, y en el contexto, eso se llama progeria. La progeria es la vejez prematura. ¿Qué patologías hacen progeria desde el punto de vista endocrinológico? Provecho, doctora. ¿Ya? Y en el contexto, 3. Acromegalia, hipotiroidismo y Sheehan. Son las 3 patologías que no está de acuerdo en su fisonomía a su edad. Y esto es una evidencia de esa situación progérica, ¿no? Y vemos esos cambios, esos rasgos en la paciente. Y hay un detalle más: la pigmentación, que no es exclusivo del Addison. El acromegálico también se puede hiperpigmentar, como están viendo ahí la diferencia. También se pigmenta el acromegálico. Bueno, sus compañeros ya no tuvieron la oportunidad de ver porque por el tiempo. Justo hoy día a las 2 de la tarde se fue de alta un pacientito varón que hospitalicé, que vino con insuficiencia cardíaca, edemas, insuficiencia cardíaca, crépitos y regurgitación yugular en un fondo de un paciente acromegálico, ¿no? Y ahora la buena pregunta, ¿no? ¿Por qué el acromegálico hace insuficiencia cardíaca a gasto alto? Muy sencillo. Esa acroesclerosis, esas extremidades grandes que tiene el paciente, tiene que nutrirse. Ustedes se acuerdan del osteoplasto, del osteocito, de los canales de Haber, toda esa situación histológica conocida, tiene que nutrirse. Entonces, cuando el hueso crece, forman fístulas para nutrirse. Y esas fístulas hacen un aumento de la precarga. Esa es la fisiopatología por la cual el paciente acromegálico hace ICC. Igual las manos grandes, incluso presentó crecimiento de pies, no le entraban las medias. El paciente tiene 40 años, parece de 60, parece mi abuelita. Y en el contexto, miren esa progeria. Cada paciente es distinto. Entre todos los presentados de acromegalia, la que más progeria tiene, la que más vejez prematura tiene. Eso también puede ser el eslabón para que ustedes les lleve a un diagnóstico un poco mucho más certero. Las manos gruesas, mano en pala que le llaman, ¿no? Y en el contexto también se compara las manos con el examinador y la examinadora y se nota evidencias. Otra situación clínica: los pacientes endocrinológicos hacen tendencia a artrosis, y las 2 endocrinopatías que tienen mayor tendencia a artrosis, la que estamos viendo, acromegalia y también la diabetes. Si uno tomara una placa de manos de un paciente acromegálico, encontraría el famoso signo de la foramina, que es un signo patognomónico que se ve a través de la interfalángica distal. La macroglosia es otra situación. Y miren, el líbido, doctor, no puede tener hijos. Acuérdense del hipogonadismo hipogonadotrófico algunas veces, el líbido, algunas características, visión borrosa, doctor, es un macroadenoma, problema de hemicampos, hemianopsia. Tiene que interpretar. La interpretación en medicina me lleva al éxito del diagnóstico. No lo olviden, muchachos. Y en el contexto, la macroglosia.
Pero él viene porque dice, doctor, tengo la lengua grande, porque el paciente no sabe discernir si es una lengua grande o lengua pequeña, si es una microglosia o es una macroglosia. El paciente viene con esta historia. Doctor, me atoro cuando degluto mis alimentos, incluso cuando tomo líquidos me atoro, tengo dificultad. Y el dato más relevante de la macroglosia es la roncopatía. Los pacientes que tienen macroglosia generalmente roncan en la noche y duermen con la boca abierta. Esa es una característica o un dato indubitable de que la lengua la tengan grande como posibilidad. Y entramos al Sheehan, al hipopituitarismo, disminución de la secreción de hormonas hipofisiarias, que también, miren, ese término de hipopituitarismo engloba tanto hipotálamo como hipofisiario. Pregunta de examen, también eso es bastante relevante. Aparece cuando el parénquima de la glándula se ha perdido en un 75%. Por eso antiguamente le llamaban la apoplejía hipofisiaria, que es un término que se ha dejado poco a poco en desuso. Cuando observamos un hipopituitarismo con disfunción de la hipófisis posterior, generalmente es un signo de falla hipotalámica, o sea, por embriogénesis. Acuérdense de la bolsa de Röntgen, que se relaciona más a este componente justamente que dice, miren, la hipófisis posterior, doctor, diabetes insípida, que no sería una característica, ¿no?, de una